Saludos a todos los hermanos, amigos, a quienes nos estén viendo en este momento y también a los hermanos que están reunidos en esta sala de estudio. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el estudio de la correspondencia, la carta o epístola que Pablo, Shaul, le escribió a la comunidad israelita nazarena en la congregación de Judea, básicamente, o la carta de Hebreos, para que lo entendamos mucho mejor. Hemos venido haciendo esta serie de estudios y avanzando capítulo por capítulo, y el día de hoy nos toca el capítulo número 5 de esta carta, y así que vamos a entrar de lleno allí. Antes de ingresar al capítulo 5, sí sería bueno que leyéramos los versos o los últimos versos del capítulo 4, porque siempre recordemos que al ser una epístola está conectada, no hay segmentos entre las escrituras o los escritos apostólicos, como un capítulo hablar de un tema específico y luego al siguiente capítulo mencione algo completamente diferente a un tema ajeno al capítulo anterior. Esta normativa de capítulos y versículos realmente es algo que fue añadido posteriormente, que para hacer una especie de orden y de poder ubicar los versos ciertamente es positivo, pero a la hora de entender contextualmente puede tender a ser un tropiezo en aquellos lectores que no tienen mucha experiencia con el contexto bíblico o la historia bíblica, ¿no? O el mensaje al cual la escritura, los profetas y el Mesías mismo buscaron transmitir de parte del Eterno. Así que vamos a leer los últimos versos del capítulo número 4 del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, para poder entender a dónde vamos a entrar y qué es lo que quiere llegar a que comprendamos el autor o el autor del libro de los Hebreos, Pablo, o en su momento a su audiencia, a quien fue dirigida esta carta en aquella época, ¿no? Entonces estamos allí en el capítulo 4, donde nos habíamos quedado, y leeré los últimos tres versos, pues dice el 4:14. Por tanto, teniendo gran Cohen Hagadol, teniendo un sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión, que es realmente nuestra declaración, nuestro juramento, nuestra palabra al haber aceptado estar con Él, o básicamente el juramento que hemos hecho en la inmersión, la declaración que hemos hecho en la inmersión, ¿no? Bajo el nombre de Yeshua. ¿Por qué dicen? Porque no tenemos un Cohen Hagadol, un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, no tenemos uno que realmente puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y esto a causa de qué? De que padeció igual que nosotros, siendo un ser humano. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, hablando de la semejanza humana, nuestra especie, pero sin pecado. Verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Después de los primeros capítulos en los cuales menciona la importancia de estar firmes en el mensaje de Yeshua y de que Él es realmente alguien que está hoy en la actualidad, hasta el día de hoy, en un puesto superior a los ángeles, ha sido elevado de categoría por encima de los ángeles, dejando claro el lugar al cual lo ha elevado el Eterno y lo ha puesto sobre su pueblo, y también dejando luego claro que la advertencia de él no puede ser ignorada sin esperar que perezcamos si decidimos hacer un oído sordo a lo que él ha estado llamando, y nos exhorta, nos anima a aquellos en los que nos encontramos en algún momento un tiempo de persecución al cual nos dirigimos, y ellos se dirigieron también en su generación, a que estemos firmes en el Mesías. Y luego de llegar a esta conclusión, a toda esta parte, nos vamos dando cuenta que ya en este capítulo 5 o al final del capítulo 4 empieza a entrar en el tema al cual él le dedica los próximos capítulos de su carta, o el propósito de su carta: mostrar a Yeshua en el puesto de Cohen Hagadol, de sumo sacerdote. Los capítulos anteriores ciertamente los mencionaron, hicieron mención de él, pero ahora él empieza a entrar ya en materia y muestra realmente lo importante que es que conozcamos acerca de esto, que en su momento fue un misterio, pero llega a ser algo que es una declaración del Eterno desde el principio de los siglos, y ha dado el Eterno entendimiento para este tiempo, y podamos tener la seguridad, la confianza de acercarnos a Él en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento de debilidad,
porque tenemos un Cohen Hagadol. Aunque no haya templo, aunque no haya templo, aunque no exista en este momento un templo vigente, visible, tenemos alguien que es un mediador, que es un hijo de Israel, que ciertamente más adelante vamos a ver que explica con claridad que a pesar de no ser de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, es aquel que el Eterno ha levantado y escogido para que fuese sacerdote, según el orden, no de Aarón, sino de Melquisedec, del Melech Sadik, que es realmente un título, ¿no? Ok, esto es importante que comprendamos antes de ingresar. El capítulo número 5, que realmente de qué trata, cómo lo hemos titulado o subtitulado, es el orden del Melech Sadik. El orden, y quiero que esto lo comprendamos bien porque esta parte de orden es lo que vamos a estudiar el día de hoy, lo que vamos a estar viendo, porque muchas personas, tal vez por parte de un desconocimiento en libros que no se encuentran literalmente en las escrituras o libros que están mencionados en las escrituras, pero los desconocen en la lectura o no le han prestado la suficiente atención para leerlo, se piensa erróneamente que cuando hablamos del sacerdocio de Melquisedec, solo fueron dos, uno que le apareció a Abraham en su momento, y conocemos lo que ocurrió en el capítulo 14, y luego Yeshua y nada más, pare de contar. Pero existía una orden, existía realmente un ordenamiento para que tengamos un sacerdote, murió según el orden de Melquisedec, y se lo entregó a otro y depositó a otro, y fue realmente algo que se traspasó de generación y llegó realmente ahora hasta Yeshua, declarado por el Eterno. Ese es lo que vamos a estudiar el día de hoy, lo que es el sacerdote o sacerdocio, perdón, de Melquisedec o Melech Sadik, que realmente es un título que habla de un Melech, que es rey en hebreo, y Sadik, justo, o un rey de justicia. El capítulo 5 inicia diciendo estas palabras: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y constituido a favor de los hombres en lo que al Eterno se refiere. Miren, recuerdan que él venía hablando en los versos anteriores acerca de que tenemos un Cohen Hagadol que puede compadecerse realmente de nuestras debilidades, porque enteramente es humano, y aquí vemos cómo él lo dice, y lo aclara. Todo sumo sacerdote, todo, es tomado de entre los hombres, no es tomado de entre una parte de la divinidad, de un ángel, no, es tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres. Todo aquel representante, mediador o sacerdote a favor del hombre es tomado de entre los hombres. Es un hombre, en otras palabras, ¿no? En lo que al Eterno se refiere, para que presente korbanot o acercamiento, que es ofrendas, que es lo que es, aparece allí la palabra ofrendas. Le he puesto korbanot me he tomado esa libertad para que entendamos un poco más que la palabra ofrenda en hebreo es korban, y korbanot, ofrendas, habla de acercarse, tiene su raíz en el hebreo de acercarnos, llevarnos, acercarnos al Eterno, y eso es lo que hacían todas estas ofrendas quemadas, acercarnos al Eterno. Dice a lo que el Eterno se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Esa es la razón por la cual el Eterno constituye a un mediador de entre el Elohim y los hombres, a Yeshua, a Mashiach, hombre, a un hombre. ¿Por qué? Porque puede compadecerse de las debilidades, porque es alguien que puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Puede hacer uso de misericordia, porque realmente está en una condición de igual a los que representa, solo que con una responsabilidad mucho más elevada. Pero la idea que le está mostrando aquí, por todo lo que estamos observando o leyendo, nos damos cuenta que hace una referencia específica al sumo sacerdote en un día del año específico, que está hablando el día de Yom Kippur, el día número 10 del séptimo mes, o el día de expiación, en el cual el sumo sacerdote se acercaba y ponía una novilla o una vaquita y oraba sobre ella y sacrificaba luego esa vaquita, pero la oración que hacía sobre esa vaca no era por los pecados del pueblo, realmente era por el pecado de él y de su familia. Luego hace otra oración sobre el mismo animal por el pecado de él, de su familia y de la tribu de Leví. Pero nos damos cuenta que a eso es lo que le está haciendo referencia en el versículo 2,
y en el versículo 1, cuando dice que todos ellos presentan sacrificios por sus propios pecados antes de presentarlos por los del pueblo. ¿Por qué? Porque ese es el orden que está establecido en el servicio de Yom Kippur, dado en la Torá, en el capítulo del Levítico, el libro de Levítico, el capítulo 16. Así que leamos una vez más. Dice, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y constituido a favor de los hombres en lo que el Eterno se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. La imagen que él está describiendo es un Kohen Hagadol en el día de Yom Kippur. Y esa es la imagen que representará más adelante cuando muestre a Yeshua haciendo una función de sacerdote. Luego dice el verso 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Y luego dice, así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sino que él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El verso 4 quiero hacer una aclaración, pues dice, nadie toma para sí esta honra. Esto es importante que lo comprendamos muy bien, porque el oficio del sacerdocio no es como el oficio al cual Pablo presenta cuando le escribe a Timoteo y le dice que el oficio de un obispo es buena obra desea, que el que busca dirigir, ser alguien que esté dirigiendo, administrando una congregación, si ciertamente sus deseos son nobles y sus pensamientos y su corazón es servir al Eterno, pide algo muy bueno realmente, desea algo muy bueno, anhela, aspira a llegar a algo bueno. Pero cuando hablamos de el servicio sacerdotal, no puede compararse, no es lo mismo, porque el servicio sacerdotal no depende de si quieren o no quieren, sino del lugar en el que naciste, de la tribu y el linaje y la sangre que corre por las venas de aquel que es sacerdote. No es algo que alguien simplemente pueda rechazar. Estaría violando y negando a sí mismo lo que el Eterno le ha dado a su estirpe. No es algo que alguien pueda aspirar. Si alguien no tiene ese linaje, pues no puede aspirar a algún momento a ser sacerdote. El sacerdocio de aquí, del que está hablando, obviamente, y hace una mención doble, tanto de Aarón como el de Melquisedec, tampoco es algo que alguien pueda decir, yo voy a alcanzar esto. Nadie toma para sí esa honra. Y vemos el ejemplo claro que está haciendo una referencia directa a lo que ocurrió en el libro de Números, cuando se levantaron como 200 hombres, de los cuales eran levitas. Les recuerdo que eran levitas, y algunos de otras tribus también llegaron, los menciona, pero la mayoría de levitas llevaron un incensario de bronce, creo que eran estos incensarios, sí, de bronce eran estos incensarios, y los presentan porque Moisés les hizo un reto. Bueno, ustedes quieren ser sacerdotes, pues traigan cada cual su incensario y el Eterno mañana escogerá a quien él ha levantado por sacerdote. Y el Eterno envía un fuego y acaba con todas estas personas, demostrándoles que lo que él dijo, a quien había escogido, era Aarón y su familia. Los demás murieron realmente tratando de presentar y desear el sacerdocio. Y todos estos incensarios de bronce que se recolectaron al haber sido algo dedicado al Eterno, pues se fundió y se pusieron alrededor del altar de bronce también, se complementaron allí. Y dando un testimonio también visible para aquellos que se acercaran una vez al templo y vieran a los sacerdotes servir, de que eso que estaba allí era un testimonio de que el Eterno escoge, y él sabe a quién escoge, y lo que él ha escogido, pues no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien el Eterno haya seleccionado, hablando del sacerdocio. A eso es lo que él está haciendo referencia aquí cuando dice que nadie toma para sí la honra del sacerdote, sino el que es llamado por el Eterno, sino que el Eterno escoge, nadie puede escogerlo. ¿Por qué hago este punto en este tiempo de la historia? ¿Por qué sería necesario recalcar eso hoy? Porque resulta que existe dentro de muchas personas, aún se quiere filtrar dentro del camino de la restauración, pero en estas congregaciones cuyo lineamiento se apegan ellos a lo que se denomina raíces hebreas, existe un pensamiento en el cual les enseñan de que todos ahora, por medio del Mesías, somos sacerdotes. ¿Somos sacerdotes de qué orden? Del sacerdocio de Melquisedec.
pues les enseñan que el Mesías es el sumo sacerdote, como existía en el templo un sumo sacerdote, y en el templo también existían coanim, sacerdotes, que eran inferiores, obviamente, al sumo, al gran sacerdote. Y el entendimiento de ellos es, pues bueno, el Mesías es el sumo sacerdote, no es de la tribu de Leví, pues es de cualquier tribu. Asimismo, de cualquier tribu, todos los que nos acerquemos al Mesías pertenecemos ahora al sacerdocio. ¿Qué versos utilizan para respaldar esto? Pues un mal entendimiento de la carta a los hebreos, por supuesto, y versos como las palabras de Pedro, donde dice ustedes son una nación kadosh, una nación apartada. Santa, traduce la Reina Valera, dice son real sacerdocio y utiliza esa palabra, ¿no? Y entonces piensan que todo el pueblo, interpretando mal estos versos porque desconocen la palabra de los profetas y el contexto en que fue dicho, interpretan que está diciendo Pedro de una manera muy deliberada, pues que él y todos los que le escuchan y todos los que se acercan al Mesías son ahora sacerdotes y sacerdotisas, porque las mujeres no se quedan atrás. Hablan de sacerdotes y sacerdotisas. Ahora, esto es una enseñanza completamente distorsionada, una enseñanza que le falta cualquier grano de evidencia para ser sustentada y un mal entendimiento y simplemente es por el deseo del corazón del hombre de querer adjudicarse algún título del Eterno. Realmente, y eso es algo que es contaminante, realmente es detestable, porque el Eterno es el que escoge y hay que aprender a hacer eso. O sea, que el Eterno levante y el Eterno es el que escoge y conocer las reglas y las legalidades del Eterno. Y la aspiración del sacerdocio, les digo, no es de la misma manera a la cual Pablo habla de un obispo, de un administrador de las congregaciones, es totalmente diferente. El sacerdocio es algo que el Eterno escoge en cualquier ámbito. Aún en el sacerdocio de Melquisedec escogió a Yeshua. Y no existe ni un solo verso, ni una sola profecía que de alguna manera pueda hacer pensar a alguien que cuando Pedro hace esa mención de un pueblo, de una nación sacerdotal, está haciendo una mención directa o una conexión al sacerdocio de Melquisedec. Cuando Pedro habla acerca de esto, de que el pueblo entero será una nación como entera, una nación sacerdotal, mediadora, intermediaria, es frente a las demás naciones. Esa es la idea que le está mostrando y siempre lo mostró el Eterno en los libros de la Torá y se lo dijo a Moisés. La idea es clara. Es un pueblo, es una nación que será una mediadora para, o será el que ayudará a llevar a las demás naciones al conocimiento del Eterno. Esa es la palabra. La idea. También administrar, Adelante, podría hermano. ser administrar justicia, shalom hermanos, porque Pedro ya tiene el concepto de una resurrección, de un reino, y obviamente fue instruido por Yeshua, ¿no? En esa parte ya se sabe que el reino en el milenio será para para hacer justicia, para ministrar, para juzgar a las naciones. Juzgar a las naciones no quiere decir castigarlas, sino regirlas con la Torá, que ellos caminen a la luz de la Torá, en el orden de la Torá. Entonces, la palabra que se le viene a él como Coanim o como un Cohen, quiere decir, está haciendo un símil a la Gracias. encomienda que recibió Leví de ministrar justicia, porque eso era también lo que hacían los levitas para el concepto de Pedro, la visión de Pedro, vamos a administrar justicia. Eso es lo que está diciendo, no un sacerdocio en ningún orden que no existe bíblicamente ni es sustentable. Es correcto, correcto. Gracias, hermano. Esa es la idea que Pedro tenía y todos comprendieron lo que él trataba de decir. Es la función de un sacerdote no se limitaba a un servicio de oración o de intercesión, era muy amplio y entre esos estaba administrar justicia. Esa es la función de los coanín, de los levitas, administraban justicia. Y esa es la idea, que la nación de Israel sea una nación modelo y que lleve al conocimiento del Eterno a las demás naciones a través del orden. El orden de la Torá, la justicia, básicamente, de la Torá. Porque no existe, repito, ninguna profecía que haga siquiera alguna mención de esto, de un pueblo que hará función de sacerdote. No existe. Y sabemos que nada hará el Eterno sin anunciarlo antes a sus siervos los profetas. Cuando hablamos de Yeshua en el orden de Melech Sadik, del Melquisedec, sí hay una mención profética
que está narrada en el Salmo 110, ¿no? Ok, entonces volvamos a los textos y que nos quede claro que no hay ¿cómo decir? Una figura sacerdotal en sí dentro de cualquier creyente que se acerque al Mesías y que se adjudique a sí mismo un sacerdote, o sea, sacerdotisa, que sería peor realmente. Usted va a ver que con el Eterno Es que no el existe. orden de Melquisedec aplica únicamente para ser un sumo sacerdote, un mediador único. Y es Correcto. único escogido no por linaje, sino por rectitud. Y cuando el Salmo habla de lo que nos estás mencionando, realmente lo que dice es que el sacerdote en el orden de Melquisedec, porque este será el último sacerdote en ese orden, porque ya no muere, porque resucitó, fue ungido y fue y ministra como sacerdote fuera de la tierra en el orden de Melquisedec, pero no dice que son una familia o por linaje, sino por rectitud, por sedacá, por santidad también. Claro, ciertamente es así, es verdad, hermano. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, que es único, no es un grupo de sacerdotes, es solamente este título de Melquisedec es único, es un sacerdote nada más. Y así siempre se manejó de esa manera y no se manejó por estirpe de un grupo, de una familia, ¿no? Como dice en el caso de Aarón, sino que es único. Cuando hablamos de Melquisedec, siempre estamos hablando de un solo sacerdote para su generación. Veamos, el orden o la orden de Melquisedec en cuanto a lo que es pregoneros de justicia. Esto es aplicable y vamos a entender que ciertamente usted va a ver Melquisedec en la escritura solamente 3 veces o en 3 partes, en 3 secciones. La primera aparece en el libro del Génesis. Cuando usted lee el libro del Génesis, en el capítulo 14, se topa Abraham con un personaje llamado Melquisedec que se acerca a él y se sientan a celebrar una cena con pan y vino y Melquisedec bendice a Abraham. Textos como el libro del justo, el Sefer Yazar, nos indica quién era esta persona, que no, su nombre no era Melquisedec, no es que así se llamaba él, eso es un título, el título que él cargaba. Y la persona que estaba detrás de ese título era Shem, el hijo de Noé, que estuvo en el arca con Noé. Era un antepasado de Abraham mismo, ¿no? Y era una persona con la que Abraham conocía muy bien, pues había estudiado con él, y todo eso, esta parte de la historia nos lo narra el libro del Sefer Yazar. Ahora, existe también otra mención de Melquisedec en el capítulo 110 del Salmo, el Salmo 110, donde lo acabamos de leer, dice el Eterno, juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melech Sadik. Se lo menciona allí. Y luego lo vuelve a mencionar Hebreos. Con todo esto, Hebreos especifica acerca de quién es este del cual se dijo, juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres un sacerdote según el orden de Melquisedec. Solo hasta allí aparece esta palabra. Pero cuando vamos y analizamos los textos como los escritos de Pedro, nos vamos a dar cuenta que esta frase, pregoneros de justicia, a la cual hace referencia en su verso, está completamente ligada a esto de la orden de Melquisedec. Está completamente ligada y es básicamente lo mismo, porque un rey de justicia era un gobernante que enseñaba, pregonaba justicia y menciona a Noé como uno de ellos. Veamos este texto que ha sido mal interpretado y se cree que está hablando de algo ajeno a lo que realmente menciona, ajeno a Melquisedec. Miren, esto está en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, y dice Pedro diciendo esto, si no perdonó el Eterno al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, junto con otros 7, trayendo el diluvio sobre el mundo, o sea, el juicio sobre el mundo de los impíos, y hasta ahí es suficiente para entender lo que vamos a leer. Usted puede leer todo el capítulo en su caso, toda la carta en su caso, sería excelente. Pero el punto es que él estaba haciendo referencia a la orden de Melech Sadik. ¿Cómo lo sabemos? Primero, por descarte también, porque si está hablando de que el conocimiento común, de que esos otros 7 son realmente los que estaban con él en el arca, sus 6 hijos, sus nueras, perdón, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, habiendo 7, su mujer, la mujer de Noé 7, podríamos pensar que estaría hablando de ellos. Noé se salvó junto con otras 7 personas. De hecho, el capítulo 1 menciona y dice que se salvaron 8 nada más.
Y estamos leyendo aquí que Noé realmente junto con otras personas se salvó, pero no es así, porque claramente está diciendo que ellos, de esos 7, son pregoneros de justicia. Los que estaban en el arca con Noé no eran pregoneros de justicia, no todos. Recordemos que había un personaje allí que fue realmente un hijo de Noé que hizo algo ilícito, donde no cabe la justicia en sus acciones y hubo una maldición para su descendencia por lo que hizo. Entonces nos estamos dando cuenta que algo importante que nosotros debemos ver en estos momentos es, primero, haciendo la lógica. Luego vamos a la realidad del texto. El texto nunca está hablando de que estaba con esas 7 personas, sino que pregonero de justicia junto con otros 7. Esa es la realidad. Usted puede buscar con mucha mayor confianza el interlineal y ver que realmente no estaba hablando de que 7 personas entraron con él en el arca, sino que, ¿qué es lo que dice? Que el Eterno salvó a Noé y a 7 personas del juicio del mundo que vino sobre los impíos porque eran pregoneros de justicia. Estos pregoneros de justicia es lo que se conoce como la orden del Melech Tzadik, la cual orden inicia con Adán. Vemos a Adán como el primero, Set, su hijo, el segundo. ¿Cuándo entra Set a hacer esta función de Melech Tzadik? Pues este título de rey de justicia o pregonero de justicia entra, puede alguien entrar en función de eso una vez que una persona haya muerto o la persona anterior haya muerto, porque ciertamente nos vamos a dar cuenta nosotros que este es un título vitalicio, como el título de sacerdote. Por eso el hermano hacía mención de que después de Yeshua ya no va a haber más personas que se puedan adjudicar esta orden para sí misma, solamente con Yeshua, porque Yeshua ya no puede morir. Yeshua, al no morir más, pues tiene realmente una vida indestructible, como declara el mismo Pablo en esta carta. Ya no hay más sacerdote según esta orden. Y nos damos cuenta, pues, lo que está diciendo, repito una vez más, dice que él no perdonó al mundo antiguo, hablando de toda esa generación antigua, desde Adán hasta Noé, sino que guardó a Noé, separó a Noé, pregonero de justicia junto con otros 7, o sea, que no vieron el juicio del Eterno, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y menciona a estos pregoneros de justicia, son Melech Tzadik. El primero es Adán. Una vez que muere Adán, entra a tomar el título, pues, su hijo Set. Después de Set, por ser hombres justos, no solamente por ser del linaje de Adán, sino por ser hombres justos, porque este título se adquiría con justicia, y lo vamos a ver en la línea. Vemos que después entra en función de este título Enos. Después de Enos, en cuarto lugar, entra Cainán. Cainán, después de que él muere, deja este título a Mahalalel. Mahalalel entrega el título, una vez muerto, a Yaret. Y Yaret, lo lógico sería que lo pase a su hijo Enoc, que también fue un hombre muy justo. Pero, ¿qué sucede? Enoc es traspuesto, desaparece después, antes de que Yaret muera, su padre. Su padre estaba vivo cuando Enoc ya no estaba sobre la tierra. Y entonces no le puede dar el título a Enoc. Siempre lo tuvo en los días de Enoc, el título de Melech Tzadik lo tenía Yaret. Y eso usted lo puede corroborar. Yaret vivió como 800 años y lo engendró Enoc creo que a los 70 y algo. Y Enoc solo estuvo como 300 y pico, no duró ni más de 400 años. Entonces Yaret continuó siendo Melech Tzadik. Cuando muere Yaret, entrega el título realmente a Matusalem, el hijo de Enoc, la simiente que Enoc dejó y instruyó, siendo un profeta. Enoc también le llama a su hijo Matusalem, dando a entender que ese nombre es que cuando él muera se acabará todo. Es la idea de Matusalem, o el nombre Matusalem, es lo que significa. Y todos conocían que después de la muerte de él, pues vendría el juicio. Y efectivamente, Matusalem muere y una semana después llega el juicio. Matusalem sobrevivió a su padre, pues, a su hijo, porque el hijo de Matusalem es Lamec, pero Lamec murió y Matusalem continuaba con vida. De hecho, conocemos que Matusalem es el hombre más longevo que tenemos registros. Y quedó el hijo de Lamec, que era Noé. Una vez que Matusalem muere, queda Noé a cargo del título de Melech Tzadik y él lo pasa a su vez a Shem, y es lo que describe el libro del Sefer Yazar. Pero vemos quiénes son esas 7: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Yaret y Matusalem, los 7 que habla el verso de Pedro, y con Noé es el octavo. Realmente es el octavo en la línea de pregoneros de justicia. Podemos entender que Shem sería el noveno, Abraham el número 10,
y así vemos cómo pasa de Isaac a Jacob, llega incluso hasta Moisés, que es aquel que, como vemos, está haciendo la instrucción sacerdotal o una función sacerdotal antes de encargar a Aarón como sacerdote de Israel, ¿no? Esa es la parte que podemos ver acorde a la historia bíblica, ¿no? Pero vemos que se refiere a este título o a esta orden. El último que carga este título de justicia de Melech Tzedek es Yeshua, por ser un pregonero de justicia y por ser un rey de justicia. Realmente se adjudica hacia él este título, y como el autor de Hebreos venía diciendo, no es algo que Yeshua mismo escogió, como dice el verso 5. El Mesías no buscó glorificarse a sí mismo, haciéndose a sí mismo un sumo sacerdote. El Eterno le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esta palabra que dijo el Eterno, pues fue hecha con juramento, pues inicia diciendo, juró Yahweh y no se arrepentirá, no cambiará de opinión. Yeshua es sacerdote bajo el orden de Melquisedec, pues alcanzó el título de pregonero de justicia y es realmente el último. El capítulo 5, verso 7, continúa diciendo, quien, hablando del Mesías, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que puede librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. La Reina Valera dice pues algo similar y dice que, o nos deja pensar el texto, que pues él estaba rogando y suplicando al Eterno que lo librase de la muerte, de lo que iba a padecer, pero no es eso lo que el texto ni el contexto nos puede permitir a nosotros creer que es lo que está diciendo, por dos razones. La primera, porque el contexto viene hablando de que está mencionando de un sacerdote y conecta a Yeshua con un sacerdote. Y habla de que el sacerdote presenta ofrendas, presenta sacrificios, pues aquí estaba haciendo lo mismo, intercesiones, pues dice Yeshua en los días de su carne, cuando él estaba vigente en su carne, pues ofrecía ruegos y súplicas y con gran clamor y lágrimas. Esta parte de los días de su carne, él lo hace mención para que entendamos que después de un verso habla de una carne pero diferente, un cuerpo glorioso. Por eso es que dice en los días de su carne. Vamos a ver esto, cómo él toma un cuerpo diferente, pero lo que está mencionando aquí no es una señal o un relato o un verso que quiera relatar lo que ocurrió en Getsemaní en las últimas horas antes de su arresto, donde él ciertamente como hombre pues suplicó al Eterno en oración que lo librase de esa copa, si es que esa era la voluntad del Eterno, pues si no, pues que la iba a atravesar, que hace una ligera mención a eso, pero no es de lo que está hablando aquí. Porque la segunda razón es porque aquí dice al final del verso que él fue oído a causa de su temor. A causa de su temor, la Reina Valera dice su temor reverente, fue oído. Está hablando de la intercesión, de cómo él intercedió por su pueblo y hasta el final. Pues recuerden que las palabras que salieron de la boca de él minutos antes de su muerte fue perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es una intercesión, una oración al Eterno. Y eso es lo que estaba haciendo, hacer una intercesión, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. No dice, como menciona la Reina Valera, al que podía librarlo de la muerte. No es que está mencionando eso. Si usted lo investiga, dice al que puede librar de la muerte, o en otras palabras, al que lo libró de la muerte, lo levantó de la muerte, al que puede vencer a la muerte, es realmente lo que dice ahí, al que le estaba orando. Y fue oído, fue atendida su oración a causa de su temor. Y no considero que esté hablando de la visita de los ángeles para asistirlo en ese momento en el que Yeshua estaba en Getsemaní, por razón de que viene hablando de un contexto sacerdotal, de una oración sacerdotal, que era lo que Yeshua estaba presentando, ¿no? El verso 8 dice, y a pesar de que es hijo, de que él era el hijo de Elohim, Ben Adán también, ya lo vimos, aprendió lo que es padecer por la obediencia. A pesar de ser hijo, pues aprendió lo que es padecer por causa de la obediencia. El verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, un cuerpo glorioso, ahora ya sí está haciendo una mención no de los días de su carne, sino que hace una mención de un cuerpo diferente, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, pues es un mediador. Más adelante lo va a explicar con mayor claridad. Y el verso 10 dice, y fue declarado por Yahweh, haciendo mención al Salmo 110, Cohen Hagadol, sumo sacerdote, según el orden,
del Melech Tzadik. Verso 11, y él termina aquí el capítulo 5, dice, acerca de este Melquisedec tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír, para escuchar, Shema, para obedecer. Pues ciertamente les dice que hay mucho que decir y si entendemos lo que él menciona es real. Existe mucha tela que cortar, tanto que analizar, tanto que hablar de lo que es la función de Yeshua como un Melech Tzadik, entendiendo el contexto de que no iba a haber templo, de que ya no iba a existir un templo. Necesitaban una forma de mediar, de expiar sus pecados. Y él les dice, hey, tranquilos, esto el Eterno ya lo había previsto. Ya estaba escrito en los profetas, de que nos daría un Kohen Gadol conforme al orden de Melquisedec. Nadie dudaba eso. Ahora él lo que viene a explicar ahora es cómo es que Yeshua cumple esa profecía de ser el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y lo que les está diciendo, pues si ciertamente el sacerdocio de Aarón se estableció cuando empezó el ordenamiento del Mishkan y luego el ordenamiento en el templo, pues ahí era donde tenían la injerencia de poder servir al Eterno. Una vez que esto se caiga, pues Israel dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién será nuestro mediador? Que esa es una legalidad que el Eterno estableció para acercar el pueblo a sí mismo, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Entonces les está diciendo, tranquilos, esto ya estaba dicho, pues volveremos como era antes de que exista el linaje de Aarón. Un sacerdote según el orden de Melquisedec y este va a ser el último. Será el último en su clase. Pues eso es lo que básicamente les está diciendo en esta parte. Y él les dice, hay mucho que decir acerca de eso, hay mucho que hablar, pero es difícil de explicar, no porque en sí el tema sea un poco complicado, porque sí lo es, pero él hace mención de que es difícil de explicar porque la audiencia no está preparada para escuchar. Dice, ustedes se han hecho tardos para oír, porque teniendo la obligación de ser maestros, a causa de tanto tiempo, se ven en la necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Eterno, y llegando a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, lo que él venía a hablar, esto de un sacerdocio Melquisedec, no es algo leve, no es leche, es alimento sólido, es algo pesado y difícil de digerir si no se tiene no solamente el conocimiento, sino más bien la revelación que el Eterno da de su verdad. Y esa revelación la da a través de la obediencia. Realmente mientras uno más busca obedecer al Eterno, comprometerse más con el Eterno, mayor nivel de revelación le dará. Pues está escrito, y Yeshua lo mencionó, pues al que busca se les dará, al que toca se le abrirá. Y también hace mención de eso Santiago, Jacob, cuando dice, pues, quieren sabiduría, pidan al Eterno y Él la dará en abundancia. Pero es algo que se busca, algo que se va tras eso, no llega por sí, es algo que se está buscando, ¿no? Que se persigue. La sabiduría es algo que se persigue, es lo que dice el proverbio número 1, ¿no? Y les dice él, pues ustedes no lo han hecho en ese sentido, les dice él, todavía tenemos que explicarle los primeros rudimentos de la palabra del Eterno y tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Esto lo que él hace mención de leche es los rudimentos de la palabra del Eterno, que en el capítulo 6 va a mencionar cuáles son uno de esos rudimentos. Por ejemplo, la doctrina del bautismo, que todavía tienen que hablarles y enseñarles y que haga la inmersión y por qué hay que hacer la inmersión, son cosas que él dice, son cosas de niño. Luego les habla de la imposición de manos, les habla también del arrepentimiento de obras muertas, o sea, tener que volver a repetir, hermano, no haga eso, deje de hacer esto, eso no se hace, eso está mal, hay que guardar la Torah aquí. Son rudimentos realmente para niños, para alguien que recién empieza. Decirle, no, eso no se tiene que hacer, no celebre Navidad, no haga esto de acá, porque la Torah dice esto, porque idolatría es por acá. Son cosas que él menciona como rudimentos, como cosas de niños. Pero muchos que en esos rudimentos aún tienen tropiezos, no pueden alcanzar a tener un entendimiento de la revelación del Eterno, de quién es Melech Tzadik y la función de Yeshua dentro de este sacerdocio, ¿no? Eso es lo que él está dando a entender en estos versos. Dice el versículo 14, y con ese terminamos, dice, pero el alimento sólido, o la carne que menciona Pedro después, es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza la madurez de acuerdo a la perspectiva de Pablo en esta carta? Para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados, dice la Reina Valera, pero realmente tienen el juicio entrenado, ejercitado, o tienen el criterio
un criterio formado, pero en la palabra del Eterno. Tienen el juicio, pero ¿por qué está hablando de esto? La palabra ahí que aparece es el juicio como criterio. ¿Por qué dice que son maduros? Porque han hecho uso del discernimiento entre lo bueno y lo malo, pero han tenido un elevado nivel de criterio en las cosas del Eterno, en la Torah, porque lo han puesto en práctica. Eso es lo que dice en otras palabras, ¿no? Y los siguientes versos que vamos a ver, pues realmente la próxima semana va a mencionar acerca de lo que viene hablando, de lo que dejó aquí en este momento él, hasta este verso, como es el sacerdocio de Melquisedec, y lo va a explicar cómo es que Yeshua, siendo de la tribu de Leví y siendo alguien ajeno tal vez a la descendencia que venía llevando, es aquel que se le adjudica este sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Hasta el día de hoy, pues nos quedamos allí, terminamos en esta parte, ese es el último verso del capítulo 5, y la próxima semana continuaremos con un capítulo más de la carta a los hebreos, cuyo autor es Pablo, ¿no?